Siempre hay dos historias. Una es la historia oficial, la otra es la historia real. La primera, la historia oficial, es la más sencilla. Te la crees y ya está. Para conocer la segunda, la historia real, has de tirar del hilo de la realidad hasta sus últimas consecuencias. Entonces verás algo que tal vez no te guste, pero ya nunca podrás volver al rebaño. ¿Cuántas veces has estado en la Antártida? ¿Cuánta gente conoces en persona, de tú a tú, que haya estado alguna vez en la Antártida? Pero bueno, ¿alguna vez has conocido a alguien que haya estado en la Antártida? Al sur del paralelo 70, lo que incluye todo el interior de la Antártida, todas las imágenes de satélite son automáticamente clasificadas y solo son hechas públicas bajo estricta autorización. ¿La causa? Motivos de seguridad nacional. ¿Motivos de seguridad nacional en la otra punta del mundo? ¿Qué sucede en el interior de la Antártida? La Antártida es una enorme extensión de más de 14 millones de kilómetros cuadrados, situada en el extremo sur del planeta, que circunvala exactamente el polo sur. Es 28 veces más grande que España y casi tan grande como toda Sudamérica. Oficialmente, solo se reconocen 3 bases permanentes en el interior de la Antártida. La base Amundsen Scott, de los Estados Unidos, de Norteamérica, la base Vostok, de Rusia, y la base Concordia, que es una base conjunta franco-italiana. El resto de bases se encuentra en las zonas costeras, principalmente en torno a la península antártica. Las 2 bases españolas ni siquiera se encuentran dentro del círculo polar, concretamente están en el extremo norte de la península antártica, en el archipiélago Shetland del Sur, mucho más cerca de la Patagonia que del interior del continente subpolar. La base antártica más importante de todo el continente es la base norteamericana McMurdo, de la cual se dice que disponía de una microcentral atómica, lo que no parece casar mucho con el supuesto interés ecologista de todos los programas antárticos. De toda la Tierra, el punto más cercano a la Antártida es Tierra de Fuego, extremo sur de América. Poco más de 600 kilómetros es la distancia que separa la localidad argentina de Ushuaia de las costas septentrionales de la península antártica. El estrecho que separa las orillas americanas de las antárticas se llama Drake. En este punto los vientos contenidos por las cordilleras se canalizan adquiriendo una violencia inusitada, formando violentísimas tempestades. Los vientos siempre siguen la dirección oeste-este, según la rotación de la Tierra. Lo más que podemos decir de la Antártida es que es un continente bajo secreto y una tierra incógnita. Salvo especial autorización, está prohibido proporcionar fotos satélite más al sur del paralelo 70, es decir, toda la Antártida salvo su zona litoral. La Antártida es la última frontera sur del mundo y, como decimos, está rodeada por las frías aguas de un océano tempestuoso. Las costas antárticas están periódicamente azotadas por vientos que soplan de oeste a este. En las costas las nevadas son habituales, pero en el interior de la Antártida hay un eterno anticiclón que provoca que en ese lugar se dé la humedad ambiental más baja de toda la Tierra, un lugar con grandes espacios sin cobertura glaciar. En la antigüedad encontramos extrañas referencias a la existencia de la Antártida. Hay mapas medievales e incluso más antiguos que apuntan a la existencia de un continente en el extremo sur de la Tierra. Es sabido que desde la más lejana antigüedad ciertos conocimientos geográficos eran custodiados por organizaciones secretas y por grupos de poder que guardan ese conocimiento para su provecho. El más significativo de estos mapas es el elaborado por el almirante otomano Piris Reis en 1513 como parte de la obra El libro de las materias marinas. El mapa de este navegante turco detalla las costas del océano Atlántico, incluso
incluyendo partes de América en la época todavía no oficialmente descubiertas. Pero lo más llamativo del caso es que la Carta Marítima detalla, más al sur del continente americano, la existencia de las costas antárticas libres de hielo. ¿Cómo es posible esto? La existencia de mapas antiguos, principalmente marineros, que detallaban tierras supuestamente incógnitas, es un hecho que el sistema tiene que ocultar, pues no encaja con la historia que le interesa hacernos creer, la que nos imparten en escuelas, universidades, medios de comunicación. Este tipo de material, conocido únicamente por unos pocos, siempre ha circulado en ciertos ambientes y círculos de las cortes y centros de poder mundial de cada época. La finalidad de la ocultación de este conocimiento no se le escapa a quien tenga la mente mínimamente despierta, y aunque desde el poder se insista en convencernos de lo contrario con todo tipo de argumentos y de puestas en escena, la realidad es que el tiempo actual no es una excepción a esta práctica. Toda la Antártida se encuentra sometida a un estricto protocolo de seguridad que prohíbe la navegación aérea sin una estricta autorización. Asimismo, como decimos, está prohibida la difusión de imágenes de satélite del continente al sur del paralelo 70. Todo es secreto y nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, puede acceder a la Antártida sin autorización. ¿Quién controla todo esto? Oficialmente todo se halla bajo control de un tratado antártico compuesto por 28 países, si bien la realidad es que la Antártida es un espacio controlado por agencias secretas y paragubernamentales donde hacen y deshacen todo lejos de miradas indiscretas. Cubrir sus proyectos más secretos e inconfesables con la bandera del ecologismo les permite mantener el control y el dominio absoluto del continente subpolar. Con esta cobertura altruista, pueden satanizar y poner la etiqueta de antiecológico a quien cuestione su control y su dominio absoluto sobre la Antártida. Es el típico argumento barrera utilizado por el sistema para el control y el dominio mental de las masas humanas. En todo esto tiene mucho que ver la organización Greenpeace, financiada por el grupo Rockefeller y por otras entidades con intereses en todo lo que allá sucede. Greenpeace tiene una base antártica que está situada justo junto a la base McMurdo, principal base norteamericana en la Antártida, y juega un papel fundamental en toda la tarea de desinformación que permite mantener el continente bajo el control exclusivo de las agencias secretas y paragubernamentales. La NASA desarrolla en la Antártida sus programas más secretos, como las misiones a Marte, la Luna Europa de Júpiter. En la Antártida se han hallado más de 23.000 meteoritos, principalmente en torno a los montes transantárticos. El ingeniero alemán von Braun visitó la Antártida 2 años antes de la supuesta llegada del hombre a la Luna, y muchos dicen que las llamadas piedras lunares no son tales, sino meteoritos recogidos por la NASA en la Antártida. Algunos investigadores como Richard Hoagland apuntan a que allá están sus antiguos camaradas y que él quiso volver con ellos. ¿Por qué hay tantos meteoritos en esa región de la Antártida? ¿Tendrá algo que ver la incidencia gravitacional de la apertura polar sur? Los programas que la NASA realiza en la Antártida están directamente relacionados con sus misiones de la Luna y de Marte. Las imágenes que la NASA atribuye al planeta rojo son idénticas a las que podemos encontrar en los desiertos libres de hielo del interior de la Antártida. En definitiva, la Antártida está controlada por organizaciones y departamentos que escapan al control de los gobiernos de los países. Hay dos tipos de proyectos antárticos. Los primeros son los dados a conocer públicamente. Los segundos son los opacos u ocultos al conocimiento público. Los verdaderos proyectos antárticos no se dan a conocer públicamente. Los proyectos antárticos que se hacen públicos tienen por función distraer la atención y ocultar lo que de verdad allá se mueve. La
historia oficial dice que la llegada del hombre a la Antártida empezó hace apenas 2 siglos. En 1773, James Cook vio icebergs provenientes del Polo Sur y en 1775 tomó posesión de las islas de Georgia del Sur. Poco tiempo después, la Antártida empezó a ser frecuentada por balleneros. Parece ser que sus viajes por la zona eran habituales a finales del siglo XVIII, pero por razones comerciales y para evitar la competencia no se daba noticia de las rutas descubiertas. La práctica de mantener secretos descubrimientos científicos y geográficos, como sucedía con América antes de su descubrimiento oficial, es práctica habitual en la historia de la humanidad y no es solo cuestión reciente. En enero de 1820, Fabian Gottlieb von Bellinghausen divisó por primera vez tierra antártica y en 1830 James Ross, con 2 naves llamadas El Terror, una, y Erebus, la otra, bautizó varios lugares con sus nombres. En una expedición que duró de 1839 a 1843 localizó el polo sur magnético, pero no el físico. Hasta el siglo XX no hubieron avances significativos en las expediciones antárticas. En 1909 el islandés Ernest Shackleton llegó, según datos oficiales, a una distancia de 190 kilómetros del Polo Sur. Shackleton, en su diario, habla de un enigmático compañero invisible que les acompaña y les guía en su desesperada marcha durante días a través de montañas y glaciares. En el interior de la Antártida no solo hay glaciares, sino también montañas y espacios libres de hielo. Oficialmente se dice que el explorador Amundsen fue el primer hombre en alcanzar el Polo Sur el 14 de diciembre de 1911. Se adentró en la Antártida por el mar de Ross y tras atravesar los montes transantárticos alcanzó la meseta antártica hasta un punto que identificó como el Polo Sur geográfico. Un mes más tarde el capitán Scott llegaba al polo y desde entonces su historia ha sido envuelta por el halo del misterio. En 1929 los Estados Unidos de Norteamérica establecen en el mar de Ross la base antártica Little America, desde donde ese mismo año el almirante Richard Byrd partió para sobrevolar la meseta polar y otras regiones interiores del continente. Durante estos años las actividades norteamericanas en la zona fueron tan constantes como poco dadas a conocer a la opinión pública. En 1934 el mismo almirante norteamericano Byrd estuvo 5 meses operando en solitario una estación meteorológica llamada Base Avanzada. Al cabo de este tiempo empezó a realizar extrañas e inusuales transmisiones de radio que alarmaron a los hombres del campo base. Se organizó una expedición de rescate que finalmente y tras varios percances alcanzó Base Avanzada, encontrando a Byrd en un lamentable estado físico y mental. La causa de la demencia en la que cayó Byrd se atribuyó oficial y literalmente a la emisión de monóxido de carbono de la estufa con la que se calentaba. Durante los años 30 y principios de los 40, los Estados Unidos no dejaron de explorar la Antártida, centrando su presencia principalmente en el área del mar de Ross, donde tenían su base Little America. El año 1956, los Estados Unidos establecieron la base McMurdo en la isla de Ross y junto al volcán Erebus. Esta es una base permanente y es el mayor asentamiento humano conocido de la Antártida. Los alemanes prepararon una expedición antártica que salió del puerto de Hamburgo en diciembre de 1938. A finales de 1938, en las fechas anteriores a la partida de la expedición, Byrd visitaba Hamburgo. Byrd era el emisario encargado de comunicar a los alemanes el secreto que ocultan las tierras interiores de la Antártida. La Alemania nacionalsocialista, tan interesada como estaba en cuestiones místicas y esotéricas, no había dejado pasar por alto lo que sucedía en torno a la Antártida y seguía de cerca todos los movimientos que se realizaban en el continente subpolar, incluidos los norteamericanos. Por su parte, el poder mundial no veía con buenos ojos compartir el secreto o los secretos que oculta el continente antártico con un advenedizo Reich alemán y lo veía como un incómodo invitado. La expedición alemana, capitaneada por Alfred Richter, exploró una región a la que denominó New Schwabenland, cartografiándola mediante fotografía aérea y tomando posesión de ella en nombre de Alemania. En total, la zona cartografiada fue aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados.
Evidentemente, si la Antártida fuera solo un trozo de hielo y glaciares blancos, no habría sido necesario fotografiarla, pues habría bastado con pintarlo todo de blanco. Oficialmente, los alemanes decían que buscaban establecer puntos de abastecimiento y logística para balleneros, pero las características de su misión apuntan más en la dirección de explorar territorios interiores y no tanto zonas costeras. La expedición estaba compuesta por 33 miembros más los 24 hombres del crucero Schwabenland, un buque de 8.000 toneladas y con un avanzado mecanismo para catapultar hidroaviones. Alcanzó la Antártida en enero de 1939. Realizó más de 16.000 fotografías aéreas. En el reconocimiento aéreo de la región se descubrió el conocido oasis Schirmacher, un territorio libre de hielos y con una extensión aproximada de 25 kilómetros de largo por 3 de ancho. En total, este oasis contiene más de 100 lagos de agua dulce y está situado a una altitud de 100 metros sobre el nivel del mar, lo que excluye que sus aguas sean de agua marina o salada. El oasis fue descubierto por el piloto Richard Heydrich Schirmacher el día 3 de febrero de 1939. Es llamativa la falta de información o censura que existe sobre este complejo lacustre, así como sobre todo el interior del continente. Los Estados Unidos de Norteamérica organizaron en 1946, un año después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la expedición High Jump al mando del conocido almirante Byrd. Era esta una expedición de marcado carácter militar, con más de 4.000 hombres, un portaaviones, diversos buques de guerra, submarinos y equipo de tierra y vehículos a motor. Algunas fuentes apuntan a que en la operación participaron otros países aliados, como la Unión Soviética. Al cabo de 8 semanas, los aliados se retiraron de la Antártida abandonando material y con un número de bajas indeterminado. El vídeo de su expedición recoge una gran región lacustre, increíblemente libre de hielos en medio del desierto blanco. Una extensión geográfica que nunca ha sido reconocida ni recogida por ningún otro documental, ni por mapa oficial alguno de la Antártida. The universal white is turned to chocolate brown, dotted with blue. A cameraman goes into action. 300 square miles of land without snow. Land that might be in New Mexico or Arizona. Pictures alone will prove Bunger has discovered a warm oasis in the shadow of the pole. It is for such supreme moments as this that men brave the hardships of exploration. The astounding, undreamed of fact is that they are over a chain of warm water lakes, whose shores, except for small patches, are free of ice and snow. Commander Bunger circles the largest lake in sight, 5 miles long. He comes in to make a landing. Water temperatures must be recorded. Samples taken. He finds the water fresh, the temperature 38 degrees Fahrenheit. On the shores are vast deposits of coal and of minerals of the utmost importance to civilization. Tenemos las imágenes de vídeo donde la expedición alemana de 1939 descubre el oasis Schirmacher. También hemos visto el documento de cuando los norteamericanos descubren el oasis Bunger en 1947. No hay dos sin tres. El proceder del sistema actual es callar y, en su caso, desinformar. Podemos creer que los alemanes abandonaron su programa antártico, pero esta no parece una hipótesis creíble. Es más probable que en su lugar clasificaran el programa como ultrasecreto. Los alemanes no podían abandonar su exploración del continente subpolar porque conocían la importancia estratégica de la región a todos los niveles, desde el material hasta el espiritual. También descubrieron los ingentes recursos naturales y minerales que guarda su interior libre de hielos.
adentrándose hacia esos desiertos interiores que se hallan más allá de los grandes glaciares litorales y prelitorales, descubrieron ruinas pretéritas y escenarios fantásticos y delirantes, alcanzando la meseta polar, donde se halla el vórtice de la Tierra. Hay muchos indicios que apuntan a que en 1947, cuando la fuerza de invasión norteamericana se dirigió hacia el interior de la Antártida, fue repelida por armas milagrosas y naves, como los prototipos que los alemanes diseñaban en Alemania durante el final de la guerra. Los norteamericanos finalmente tuvieron un número de bajas indeterminado y el tema se encuentra aún bajo secreto. Lo cierto es que incluso hoy día solo hay 3 bases permanentes en el interior de la Antártida. Todas las demás bases se encuentran en la costa o islas periféricas, es decir, el interior es un misterio oculto, 14 millones de kilómetros cuadrados opacos al conocimiento público. Nos dicen que solo hay hielo. No es cierto. La prohibición de acceso y el secreto que cubre las regiones polares confirman que allá se oculta algo. Sería interesante saber por qué en la actualidad no hay documentación gráfica ni información sobre los oasis antárticos de lagos templados recogidos por el vídeo de la expedición alemana de 1939, así como por el de la expedición norteamericana de 1947. ¿Nos están escondiendo algo? El mismo speaker del vídeo de la expedición norteamericana explica que el agua del lago es dulce y que está a una temperatura de 3 grados centígrados sobre cero. Sinceramente algo no encaja. ¿De dónde provienen esas aguas? ¿Qué tipo de vida hay en ellas? ¿Cómo es que nadie se dedica a estudiar esos lugares que sin duda han de tener unas condiciones fantásticas y un tipo de forma biológica única? Las zonas lacustres libres de hielo del oasis descubierto por los norteamericanos, al que llamaron búnker, tienen una extensión de 700 kilómetros cuadrados, por lo que es llamativo que estas no aparezcan en los mapas actuales. Estas imágenes de la zona del oasis búnker están recogidas de incógnito por miembros del equipo de abastecimiento antártico y no por documental alguno. Tan sencillo como que nunca nadie ha podido hacer un reportaje sobre este fascinante lugar. Podemos ver que las aguas de los lagos permanecen libres de hielo durante el verano austral. Durante el invierno suele cubrirlos una capa de hielo superficial. La base McMurdo es la principal base conocida de la Antártida. Está situada en la isla de Ross, en el límite de la barrera de hielo del mar de Ross, y tiene una población media de más de 1000 personas. En la base la actividad es frenética y desde ella se canaliza el suministro de bienes y equipo hacia otras bases como la conocida Amundsen Scott en la meseta polar. Aquí vemos McMurdo en la isla de Ross. Podemos apreciar que el paisaje tiene grandes extensiones de territorio sin cobertura helada. La tierra es negra a causa del monte Erebus, un impresionante volcán activo de más de 3.700 metros de altitud en el centro de la isla de Ross. La media de temperatura anual en la base es muy fría, pero el verano supera fácilmente los 0 grados Celsius, motivo por el que hay tanta tierra que no conserva la cobertura helada. El paisaje es fascinante. Desde McMurdo nos dirigimos hacia el continente atravesando la plataforma de hielo del mar de Ross. Esta inmensa plataforma de hielo, casi tan grande como España, es de agua dulce y se forma gracias a las corrientes de agua provenientes del interior del continente. La causa es que del interior de la Antártida fluyen corrientes de agua dulce templada. El agua del mar es salada y cuando se hiela se la denomina banquisa, pero esta siempre es muy superficial. En cambio, la plataforma de hielo como la de Ross son de agua dulce. En algunos puntos supera los 700 metros de grosor. Al fondo se ven los montes transantárticos que guardan grandes extensiones libres de hielo y con paisajes increíbles. The saltiest body of water in the world. It's also the only lake in Antarctica that never freezes because of the high concentration of salt in the water. We're about, well, how far up valley? We're probably 80 or so kilometres up valley from the start of the sea ice, maybe more.
And guess what we're finding here? Mummified penguins. Look at that. Lost or trapped here long ago that are mummified like Egyptian pharaohs. In this bizarre place, the remains do not decay, but are slowly eroded by the sandblasting effect of wind and sediment, carving them into strange, eerie shapes. Pingüinos momificados a más de 100 kilómetros de la línea de costa, en un lugar donde se supone que nunca pudo llegar semejante tipo de animales. Focas disecadas cual faraones egipcios. En la inmensa y delirante soledad de los valles secos antárticos suceden fenómenos sorprendentes. Un aire extremadamente puro y libre de humedad recoge en ocasiones misteriosos ecos y sonidos inexplicables. Los datos sobre la extensión total de los valles secos antárticos difieren según las fuentes. En realidad, los valles secos libres de hielo no son una excepción o una anécdota en el paisaje, sino algo muy común en el continente subpolar. Todos los datos oficiales tenemos que tomarlos con pinzas y someterlos a un detallado estudio y análisis de verificación o de codificación. Las agencias gubernamentales y paragubernamentales mienten y desinforman siempre según el interés de quienes les dirigen, tal y como sucedió con la conocida desinformación sobre supuestas armas de destrucción masiva de Irak. Siempre proceden así y siempre lo hacen buscando un interés. Lo mismo sucede en la Antártida. Allá no hay civiles y nadie que pueda decirnos lo que de verdad sucede. Todos se hallan comprometidos con el secreto y aún así pocos lo conocen totalmente. Por su parte, los pocos civiles que van por allá suelen ser estudiantes imberbes de alguna universidad y gente inexperta que el sistema lleva de paseo por zonas donde no molesten para aparentar la existencia de un programa antártico civil. Pero todo es falso. A estos despistados les encargan recoger muestras de musgo, plancton, les ponen a medir la temperatura de un glaciar o la velocidad del viento. Como decimos, el verdadero programa antártico es secreto y está en manos de agencias opacas como la NASA, que curiosamente es una agencia espacial. ¿Qué figura en este anagrama de la expedición lunar Apolo un mapa de la Antártida? En la esfera de la derecha se ve el mapa del continente subpolar desde la península antártica. La Antártida no es tan inhóspita como nos dicen. Las zonas costeras tienen bastante precipitación, principalmente de nieve, pero el interior del continente es seco. Nada de una capa de hielo de más de 2 kilómetros de grosor. Eso es una pantalla mental como la tierra plana de la Edad Media. En el interior de la Antártida, como en el entorno del conocido lago Vostok, y debido a la sequedad ambiental, las temperaturas son extremas, llegando en ocasiones a bajar de 70 grados bajo cero. Pero por su parte, durante el verano y debido a la continua incidencia solar, recordamos que durante todo el verano polar el sol no se pone, suelen superarse comúnmente los 0 grados Celsius. Esto deshace el escaso hielo o nieve de los desiertos interiores y forma corrientes de agua que recorren la superficie. Los cursos de agua que recorren los valles secos interiores y que se originan en la meseta polar están helados en su superficie durante la mayor parte del año, si bien durante el verano llegan a descongelarse, al menos en su mayor parte. Además, la Antártida se halla recorrida por corrientes de agua dulce templada por una red de galerías subterráneas. Las dos aperturas polares de la Tierra son puntos donde confluyen las corrientes de agua dulce templada que recorren todo el subsuelo de nuestro planeta, en una red arterial que mantiene constante la temperatura interna de la Tierra. Por este motivo, la Antártida tiene muchos afloramientos de aguas templadas en medio de los glaciares, como los que hemos visto, así como otros en los desiertos interiores. La meseta polar es el punto culminante de la Antártida. Su superficie es recorrida constantemente por densas nieblas originadas en el contraste térmico existente entre la atmósfera exterior y la que se da en el interior de la apertura. En el eje de la Tierra hay un vórtice similar a los que encontramos en Saturno y en otros planetas del sistema solar. Este es un lugar fantástico donde el continuo de espacio-tiempo se distorsiona y donde se abre otro campo de realidad con una óptica inversa del universo.
Como sabemos, la NASA desarrolla en la Antártida programas secretos supuestamente espaciales. Esto no debería dejar de llamar la atención, o al menos la curiosidad, de las personas curiosas. Así como en Estados Unidos hay bases secretas como el Área 51 y complejos subterráneos ultrasecretos, la Antártida en sí misma es un espacio inmenso al cual el público en general no puede acceder, y los planes secretos pueden ser desarrollados, como digo, lejos de las miradas curiosas. La Antártida no es solo hielo y glaciares. Sí es cierto que enormes glaciares cubren grandes partes del continente, pero también es cierto que hay enormes extensiones libres de hielos, donde hay lagos de aguas no congeladas y corrientes de agua en los meses menos fríos. El interior de la Antártida es la zona más seca de la Tierra, más seca incluso que el desierto del Gobi, sin humedad ambiental alguna. Scattered across these dry valleys are bodies of seals lost or trapped here long ago that are mummified like Egyptian pharaohs. In this bizarre place, the remains do not decay, but are slowly eroded by the sandblasting effect of wind and sediment, carving them into strange, eerie shapes, just as it does to the rocks and boulders that litter the landscape around them. Carbon dating has shown that some of these freeze-dried carcasses are over 6,000 years old. Hielo, el deshielo, cursos de agua, lagos. Esto es la Antártida, un espacio increíble, un lugar mágico en el extremo sur del mundo. October, summer in Antarctica. A team of scientists and explorers, biologists and planetary geologists, returns to the dry valleys to continue their studies of life amid some of the most extreme conditions on Earth. De los glaciares antárticos surgen cursos de agua que se adentran por tierras libres de hielo, formando espacios lacustres. En las profundidades de los lagos antárticos hay vida microscópica que forma grandes extensiones de una materia de aspecto gelatinoso.
Suppose you were to take a walk on the surface of Mars. What would it look like? Well, in a lot of places, it might look very much like what you see right here. The Antarctic Dry Valleys constitute just about the most Mars-like environment anywhere on the Earth. The climate here is similar to the Martian climate, and the physical processes that are shaping the surface here are very similar to some of the processes shaping the surface of Mars. What this means is that the dry valleys are a very good place for us to test some of the hypotheses that we have concerning what's going on the Martian surface. And it may also be a very good place to test some of the techniques and some of the equipment that we might want to use to study the surface of Mars at some point in the future. Early life on Earth was closely tied to the environment of the early Earth. Life is, in many ways, a planetary phenomenon. One of the goals of NASA is to understand the relationship between the physical and chemical evolution of the solar system, the formation of planets, and how this relates to the appearance of life. In this respect, besides the Earth, Mars is one of the most interesting planets for study. Marte, la Antártida. Qué extraña sintonía será entre ambas misiones espaciales. Misiones espaciales en la Antártida. Pero bueno, ¿qué tipo de combustible puede quemar esta nave espacial en el vacío absoluto, fuera de cualquier tipo de atmósfera? Hoy en día hay bases estacionadas en los polos. Más cerca de la abertura de la polar está la base de Amundsen Scott. Las dos bases más próximas a la apertura solar son dos bases. Una es rusa y otra es norteamericana. Amundsen Scott y la base y otra base soviética, una base rusa. En la base norteamericana, que está al lado de la apertura de la Tierra, está dirigida por este tipo. Este hombrecito sonriente es el mayor conspirador que existe, el mayor fraude científico que existe en la humanidad. Este se llama Michael C. Malin, que habría que llamarle Malón más que Malin, por lo siniestro que es el tipo. No sé si conocéis a Richard Hoagland. Richard Hoagland tiene una dura campaña contra este tipo, porque sencillamente dirige, aparte de la estación Amundsen Scott, todo el programa de Marte de la NASA. ¿Por qué han elegido al mismo sicario? ¿Por qué han elegido al mismo sicario para encubrir todo lo que está ocurriendo en Marte? Su topografía, fotos extrañas en las que aparecen objetos imposibles, fotos de ovnis, incluso las imágenes que aparecen de Marte están absolutamente coloreadas. Nos intentan dar una imagen de Marte de color rojo. Marte no es rojo, tiene cielos azules. Y en Marte hay otro tipo de clima al que este hombre dice. A la Antártida se le atribuyen aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados. De estos hay varios millones de kilómetros cuadrados de tierras libres de hielo. En los meses menos fríos, los valles secos antárticos tienen cursos de agua provenientes de los glaciares circundantes. En algunas partes bajas de estos valles hay formaciones lacustres que en ocasiones se entremezclan con glaciares de sedimentación. La Antártida tiene una apertura polar en torno al polo sur geográfico, en donde se producen extrañas anomalías magnéticas. Rodeando a esta apertura polar como un anillo, hay una tierra alta, una meseta cubierta por hielos y glaciares muy planos y sin accidentes geográficos. Los glaciares de esta alta meseta son formados por la acumulación del hielo proveniente de constantes nieblas que recorren la región. Estas nieblas tienen su origen en los contrastes térmicos existentes entre los aires del interior y el exterior de la Tierra.
En este anillo que rodea la apertura polar se encuentra la base americana Amundsen-Scott. En la Antártida se dan extraños fenómenos ópticos de espejismos provocados por el contraste entre el aire cálido que proveniente del interior de la Tierra circula por las partes altas de la atmósfera y el aire frío de las partes bajas. A veces el aire cálido desciende hasta la superficie provocando extraños fenómenos de subidas de temperaturas y vientos cargados de polen y otras materias orgánicas en suspensión. Asimismo, en los conocidos valles secos antárticos se producen fenómenos acústicos en los que se oyen ecos y sonidos extrañísimos causados por la extrema pureza del aire, su casi nulo grado de humedad ambiental. Un lugar, como digo, libre de toda vida orgánica y donde el aire tiene una pureza diamantina. Tal vez esto sea lo que le permite vibrar una intensidad de onda diferente. En definitiva, la Antártida es un lugar encantado y mágico. Allá, en esas tierras que, como sabemos, tienen enormes glaciares, pero también grandísimas extensiones libres de hielo, hay bases secretas y la NASA y otras agencias espaciales y demás desarrollan programas clasificados y desconocidos al público. ¿Qué hace allá la NASA? Se supone que es una agencia espacial, no antártica. Si es por pasar frío, pueden ir a las islas del norte de Canadá o Groenlandia. Yo creo que la NASA está en la Antártida fundamentalmente estudiando sus anomalías magnéticas, como el entorno del lago Vostok y el entorno de la apertura polar. Las agencias y los gobiernos secretos no necesitan un Área 51 en Estados Unidos ni otras instalaciones subterráneas secretas, rodeadas de mirones y curiosos frikis por todas partes. Alejada de toda presencia molesta, la Antártida les ofrece el aislamiento necesario para el desarrollo de sus proyectos con total impunidad. Y a todo esto, ¿qué pintan los nazis en toda esta película? Bueno, los nazis fueron pioneros en la exploración antártica. Si bien en 1929 Richard Bert, almirante del ejército de Estados Unidos, sobrevoló el entorno del polo sur geográfico, fue la expedición alemana de Alfred Richter de 1938 y 1939 la que exploró el interior del continente de modo efectivo, estableciendo bases secretas en zonas interiores. No solo una base en la costa de Neuschwabenland, los alemanes exploraron el interior del continente y establecieron varias bases. Descubrieron enormes extensiones libres de hielo, zonas lacustres, ríos con flujos de agua en verano antártico. También descubrieron la meseta polar que, cubierta por una espesa y planísima capa de nieve, como decimos, envuelve como un anillo la apertura polar al interior de la Tierra. Pese a que oficialmente solo se reconoce un 2% de tierras antárticas libres de hielo, diversas fuentes y datos, tanto geológicos como climáticos e históricos, muestran la existencia de una Antártida muy diferente a la descrita. Grandes extensiones libres de hielo cubren el interior continental de la Antártida. La Antártida se divide en dos regiones geográficas principales, la Antártida Occidental y la Antártida Oriental. El 80% del territorio antártico se halla en la Antártida Oriental y es en su interior donde se hallan el polo geográfico, el polo magnético, así como las regiones más incógnitas y misteriosas del gran continente austral. La Antártida Occidental es de hecho una península de la gran masa continental y se constituye por la península antártica y las tierras que hay entre los mares de Ross y Weddell hasta el límite de las montañas transantárticas. Con casi 5.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, el monte Vinson se alza como un centinela gigantesco sobre la barrera de hielo del mar de Weddell en la Antártida Occidental. Es el pico más alto de la Antártida.
Climáticamente hablando, la Antártida se divide básicamente en tres regiones. La primera región antártica es la costera. Aquí incluimos en líneas generales las tierras que, dependiendo de la interacción orográfico-climática de cada caso, se hallan hasta una distancia de entre 500 y 700 kilómetros de la línea de costa. Toda la Antártida Occidental se halla incluida en esta región. Esta es una región con precipitaciones periódicas no muy abundantes, pero sí lo suficientes como para formar enormes y profundos glaciares, que no obstante en algunas zonas y valles, como los valles secos de las montañas transantárticas, dejan lugar para tierras libres de hielo. La segunda región antártica corresponde a las grandes extensiones interiores de la Antártida, donde la inexistencia de precipitaciones de cualquier tipo da lugar a enormes territorios desérticos libres de hielo. Grandes desiertos de roca, dunas y montañas de aspecto lunar o marciano, que aún así son atravesados por cursos de agua cuya superficie se halla helada la mayor parte del año y que en ocasiones conforman zonas lacustres que en los meses menos fríos alcanzan a descongelarse en su superficie. Todo el territorio del subsuelo antártico es recorrido por corrientes de agua que en general se originan en los glaciares de la meseta, que se halla en torno al eje polar. Estas corrientes suelen permanecer heladas en su superficie la mayor parte del año, pero los meses menos fríos llegan a descongelarse totalmente. Alrededor del punto 85 grados sur, 39 grados este, y teniéndolo como eje, se despliega una alta meseta de un diámetro aproximado de 1000 kilómetros y que en general supera los 3000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esta alta meseta se halla cubierta de una espesa capa de nieve creada por las densas nieblas heladas que constantemente la recorren. Debido al régimen de los vientos antárticos, a esta región no alcanza precipitación alguna de borrascas marítimas. Los glaciares de esta meseta polar descargan su excedente de hielo en las tierras bajas del interior de la Antártida, donde el hielo acumulado conforma zonas lacustres que durante los meses menos fríos se deshielan, generando masivas corrientes de agua que se abren paso entre la roca y el hielo de estas tierras australes. El subsuelo de la Antártida es recorrido por potentes corrientes de agua durante todo el año. Los datos oficiales de las temperaturas antárticas son falsos, en líneas generales y fuera de las grandes extensiones glaciares. En la Antártida, durante los meses menos fríos del verano, la nieve caída durante el invierno austral se derrite, dejando a la vista una tierra oscura de roca y mineral. La documentación fotográfica muestra, por ejemplo, que la base norteamericana McMurdo en el mar de Ross pierde el manto blanco durante los meses de verano, dejando al descubierto la oscura lava volcánica del monte Erebus. La meseta antártica conforma un anillo cubierto por una capa glaciar extremadamente lisa y plana. En su borde se halla la base norteamericana Amundsen Scott. Una vez en esta meseta, uno tiene la sensación de que su horizonte nunca tenga fin. Si nos dirigimos hacia sus bordes exteriores, nos encontraremos con grandes masas glaciares que a lo largo de extensos periodos de tiempo acaban desprendiéndose lentamente hacia las tierras bajas. Pero si, mirando hacia el centro de la meseta, nos dirigimos hacia su interior, nos extraviaremos en medio del manto helado, perdiendo la orientación así como toda referencia de situación. Podemos pensar entonces que para tal travesía se hace preciso un helicóptero o un avión, pero al no salir fuera de la atmósfera, el resultado no sería diferente, pues alcanzaría un punto en el cual ante nosotros no se aparecería otra cosa que una interminable extensión blanca recorrida por grandes bancos de niebla. Los aparatos de localización, así como las brújulas, no funcionan en este paraje encantado
donde tanto la gravedad como el magnetismo terrestre sufren perturbaciones que imposibilitan cualquier concreción en el espacio. Es literalmente adentrarse en la nada. Evitando la distorsión gravitacional magnética que se da sobre la superficie de esta región polar, los satélites artificiales sobrevuelan la región central de la meseta subpolar a una altitud orbital de cientos de kilómetros. A esta altitud libre de distorsiones gravitacionales terrestres, los aparatos sondean la superficie, pero a sus pies tan solo hallan un espacio indescifrable y sin situación concreta, un tremendo misterio que sus registros son incapaces de codificar. Si sobrevolaran la región a una altitud más baja, los satélites serían arrastrados por la perturbación gravitacional hacia el mismo espacio indeterminado que se abre sobre la superficie. Las distorsiones magnético-gravitacionales que se producen en torno a las regiones polares de la Tierra plantean a los científicos un misterio que hoy por hoy permanece indescifrable. En 1928, los Estados Unidos de Norteamérica iniciaban al mando del almirante Richard Byrd una importante expedición en la Antártida en la que se contó con la inestimable ayuda de 3 aeroplanos, un trimotor Ford llamado Lloyd Bennett, un Fairchild FCC-2W2 construido en 1928 llamado Barras y Estrellas y un monoplano Fokker Universal llamado Virginia. La expedición norteamericana construyó una base en la barrera de hielo del mar de Ross a la que llamó Little America. La exploración de territorios se llevó a cabo mediante trineos de perros, mediante vehículos a motor y principalmente mediante los mencionados aeroplanos. Al cabo de este tiempo, Byrd empezó a realizar extrañas e inusuales transmisiones de radio que alarmaron a los hombres del campo base. Se organizó una expedición de rescate que finalmente, y tras varios percances, alcanzó base avanzada, encontrando a Byrd en un lamentable estado físico y mental. La causa de la demencia en la que cayó Byrd durante su estancia en ese lugar de la Antártida se atribuyó oficial y literalmente a la emisión de monóxido de carbono de la estufa con la que se calentaba. A finales de 1938, en las fechas anteriores a la partida de la expedición antártica alemana, Byrd visitaba Hamburgo. Ahora que los alemanes tenían lista su expedición y que estaban a punto de ir a tierras antárticas, había algo que tenían que saber, y Byrd era el encargado de comunicarse. Los alemanes iban a la Antártida con material punta, de ingeniería punta, de la época, con aviación y, como decimos, con los medios más sofisticados de aquel momento. La Alemania nacionalsocialista, tan interesada como estaba en cuestiones místicas y esotéricas, no había dejado pasar por alto lo que sucedía en torno a la Antártida y seguía de cerca todos los movimientos que se realizaban en el continente subpolar, incluidos los que realizaban los norteamericanos.
Por su parte, el poder mundial no veía con buenos ojos compartir el secreto o los secretos que oculta el continente subpolar con un advenedizo Reich alemán y lo veía como un incómodo invitado. ¿Qué había en la Antártida? ¿O qué hay en la Antártida? Sin dudas, ahora sabemos que, contrario a todo lo que nos han contado desde siempre, la Antártida tiene grandes extensiones libres de hielo. Preocupan principalmente la región en torno a la meseta polar, que es donde se halla el eje de la Tierra o el polo sur físico. Pues en ese lugar se dan alteraciones gravitacionales y magnéticas que afectan al campo de realidad del espacio-tiempo. Puede ser una puerta dimensional como también un gran espacio vacío por el que surgen las místicas luces de las auroras boreales. También hay informes que apuntan a que en la Antártida hay ruinas ciclópeas de antiguas civilizaciones. En su novela, escrita en 1936, En las montañas de la locura, Lovecraft, sin duda un genial escritor visionario interesado por este tipo de conocimientos ocultos, rememora la expedición de Bert a la Antártida y habla de una ciudad laberíntica de dimensiones colosales descubiertas en la región donde en la actualidad se encuentra el misterioso lago Vostok, en el interior de la tierra Wilkes. Curiosamente, en la actualidad, investigadores que buscan saber lo que el sistema nos oculta hablan de que en el entorno del lago Vostok, además de grandes anomalías magnéticas, hay ruinas ciclópeas. ¿Cómo es esto posible? Este mapa de la Antártida señala en color rojo rosáceo las zonas que no tienen cobertura permanente de hielo ni glaciar. Las zonas costeras están cubiertas mayormente por enormes extensiones glaciares, si bien encontramos también grandes territorios libres de hielo en la península antártica, en los valles y montañas de la cordillera transantártica y en zonas puntuales de la costa de la Antártida del Este, como en el entorno de la plataforma de hielo de Ameri. En el interior de la gran masa continental, al este del continente y limitando al sur con la meseta subpolar, el mapa indica también una enorme extensión de varios millones de kilómetros cuadrados de tierras libres de hielo. En este gran territorio interior encontramos montañas, llanuras, cursos de agua, zonas lacustres. No son zonas templadas y la mayor parte del año son extremadamente frías, aunque hay meses de verano en los que las temperaturas superan los 0 grados y entonces el agua se deshiela y recorre la superficie. Todo el subsuelo de la Tierra, del planeta Tierra, se halla recorrido por una laberíntica red de cavernas y túneles subterráneos por los que corren corrientes de agua dulce y aire que regulan la temperatura del planeta. Toda esta red de túneles y cavernas con cursos de agua recorre las zonas poco profundas del planeta y comunica el interior y el exterior de la Tierra a través de las zonas polares como la Antártida. Es por este motivo que esta zona se halla mucho más surcada por cursos subterráneos de agua dulce templada que otras regiones de la Tierra. El interior de la Tierra no es incandescente sino templado, excepto en las zonas donde corren corrientes de lava que puntualmente afloran a la superficie en forma de volcanes. Son las venas de fuego de la Tierra. La teoría de la Tierra maciza no responde a las leyes de la física más elemental. Sigamos con el mapa. En torno al eje polar encontramos la meseta polar, un gran territorio situado
a más de 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, en cuyo centro se dan anomalías magnéticas y gravitacionales que son estudiadas por agencias secretas, paragubernamentales, agencias espaciales. Todo rodeado de misterio, pues a la gente común no nos facilitan datos reales y el secretismo es extremo. La meseta polar es un territorio sumamente plano y homogéneo, en el que sin dudas hemos de centrar nuestra atención. Los grandes bancos de niebla helada que la recorren periódicamente han ido creando a lo largo de los milenios una gran capa glacial de varios cientos de metros de grosor. Estas nieblas se crean por el contraste térmico que hay entre el aire templado proveniente del interior de la meseta y el aire helado exterior. ¿Cómo es posible que desde el interior de la meseta antártica soplen vientos templados? Las regiones polares de los planetas son extremadamente misteriosas. En los años 80, la sonda Voyager tomó fotos del polo norte de Saturno, encontrando allá formas hexagonales centradas en torno al eje planetario. En 2007, la sonda Cassini volvió a fotografiar el polo de Saturno y encontró las mismas formas geométricas, es decir, son formas permanentes. ¿Qué misterio hay allá? Sin dudas, la Tierra y todos los planetas tienen un mismo tipo de arquitectura planetaria. La rotación de esferas crea campos de realidad que interactúan con fuerzas no newtonianas y con planos hiperdimensionales. En el polo de la Tierra se halla un campo de torsión que abre las puertas del espacio-tiempo. De la meseta subpolar fluyen hacia el exterior varios cursos de agua templada, los más importantes de los cuales acaban formando las mayores plataformas de hielo de las costas de la Antártida. El hielo de estas enormes plataformas heladas que flotan sobre el mar no es de agua salada, sino de agua dulce, es decir, se forma cuando el agua dulce de las corrientes de agua provenientes del interior de la Tierra acaba helándose al entrar en contacto con el agua salada del mar. Debido a la diferente densidad, las aguas dulces y saladas no se mezclan, y el agua dulce helada, de menor densidad, acaba formando la plataforma de hielo que al cabo de siglos o milenios acabará desprendiéndose en icebergs. Destacamos las 4 plataformas de hielo principales de la Antártida. Hay 2 plataformas mayores, la plataforma de Rhone en el mar de Weddell, la plataforma del mar de Ross y 2 plataformas menores, la plataforma de Amery y la plataforma de Shackleton. En la costa atlántica de la Antártida, en torno al meridiano cero, encontramos el territorio antártico alemán explorado por la conocida expedición de 1939. La península antártica limita las costas del Océano Pacífico y las del Océano Atlántico, y su prolongación hacia el norte se extiende hacia el continente americano, llegando sus costas más septentrionales más allá del Círculo Glaciar Antártico. El territorio explorado en 1939 por Alemania, al que llamaron New Schwabenland, tiene una extensión de 600.000 kilómetros cuadrados. Mediante fotografía aérea, los alemanes realizaron un preciso mapa de toda la región. Este mapa señala una tierra cubierta en su mayor parte por glaciares, que en el interior se hacen más profundos, si bien también vemos en él zonas lacustres y territorios libres de hielo. La documentación está disponible para quien tenga interés. Destacan por sus tierras libres de hielo los montes Möglich-Hoffmann. De todas formas, como decimos, las grandes extensiones de territorios libres de hielo se hallan más al interior del continente, y sin dudas los alemanes no se limitaron únicamente a explorar New Schwabenland. En el interior de la Antártida, más allá de los grandes glaciares litorales y prelitorales, encontramos varias cuencas en las que predominan los territorios libres de hielo. Aquí vemos la cuenca interior, la cuenca de Amery y la cuenca de Vostok. Todas estas cuencas son extremadamente secas y carentes de precipitación, y son recorridas por flujos de agua dulce y templada que provienen del interior de la meseta subpolar. La cuenca interior desemboca el agua en una zona lacustre interna. La cuenca de Amery desemboca en el océano, formando la plataforma de hielo homónima. La cuenca de Vostok desemboca igualmente en el océano,
formando la plataforma de hielo de Shackleton. Esta última cuenca recibe su nombre del lago Vostok, un lago de aguas templadas que se halla en su tramo medio, en el límite entre las tierras libres de hielo interiores y los glaciares prelitorales. En torno al lago Vostok hay grandes misterios y enigmas. La fotografía satélite del lago muestra un lago de unos 250 kilómetros de longitud por unos 50 kilómetros de ancho. Oficialmente se dice que el lago se halla bajo 4 kilómetros de hielo, pero si esto fuera así, en la fotografía satélite no se distinguirían con tanta claridad los límites costeros del lago, así como el contraste entre la orografía montañosa de la región y la de la superficie lisa del agua. La fotografía muestra un lago que a lo más estaría cubierto por una capa de hielo muy superficial. La profundidad de las aguas del lago alcanza 500 metros. Por lo que señala el mapa, este lago se halla en una zona límite entre los glaciares y las tierras secas interiores. En su costa sudeste hay una anomalía magnética de casi 100 kilómetros de largo, que diversas fuentes identifican con restos ciclópeos y arqueológicos antiquísimos. También en esta zona se aprecian grandes dunas de arena. La zona occidental de la Antártida se halla formada principalmente por la península antártica y por la tierra de Maria Bert. Es principalmente territorio cubierto por glaciares. Curiosamente, en esta tierra está la meseta Rockefeller, junto al mar de Ross y frente a la isla de Ross, donde se halla la base Greenpeace y la base McMurdo, principal base norteamericana en la Antártida. Situado en la Antártida a 77 grados sur, 105 grados este, el lago Vostok es quizás uno de los mayores misterios que nos encontramos al asomarnos al extremo sur del mundo. Este lago y todo lo que es todo su entorno contiene varios misterios, como son anomalías magnéticas, así como diferentes datos también que nos ofrecen los medios oficiales de científicos y agencias científicas, agencias gubernamentales, etc. Son datos que nos ofrecen que en cierto modo chirrían porque vemos que bastantes piezas no encajan. Así es, bastantes piezas no encajan dentro de la historia oficial, como por otra parte es algo que sucede con bastante asiduidad cuando tenemos que confiar y creer en las agencias oficiales de información y en los grupos científicos oficiales, tanto a nivel de lo que es exploración terrestre, intraterrestre, subsuelo de la Tierra, así como lo que es también exploración espacial y datos científicos en general. Supuestamente este lago Vostok se encuentra a más de 4 kilómetros bajo el hielo. Y también supuestamente bajo estos 4 kilómetros de hielo se halla un espacio de unos pocos cientos de metros, que no alcanzan a los 300 en sus partes más profundas, de agua dulce, es decir, 4 kilómetros de hielo de grosor, y en el fondo de estos 4 kilómetros de hielo de grosor nos encontraríamos con una masa de agua no congelada, es decir, agua líquida, de unos pocos metros de profundidad. En las informaciones que nos dan oficiales, el lago Vostok tiene 150 millas de largo por 31 millas de ancho. Es decir, que es una extensión más que considerable, puesto que en toda Europa no hay un solo lago que tenga tales dimensiones.
También es muy curioso que a escasa distancia, unos pocos kilómetros al este del lago Vostok, se encuentra una anomalía magnética que de alguna forma trae de cabeza a los científicos y a los equipos científicos que se encuentran en la zona. Y bueno, también curioso, porque es un tema que casi nadie conoce, más que aquellos que han mostrado o que muestran algún interés, es que en la Antártida hay más de 100 lagos subglaciares, que se dice. Y insisto en el tema que se dice, porque esta existencia de lagos bajo la capa de hielo, lagos de agua líquida, bajo la capa de hielo, de agua helada, pues es un tema que es muy significativo y que es curioso que no sea un tema más documentado. Se dice que la temperatura de las aguas líquidas del lago Vostok se encuentran a 3 grados bajo cero y que su estado líquido se debe a la alta presión causada por la gruesa capa de hielo que lo cubre. Pero estos datos son datos que no están comprobados porque no está demostrado y no consta en ninguna parte que la presión ejercida por 4 kilómetros de capa de hielo acaben formando necesariamente agua dulce. Esto es, como digo, es una teoría que no se sostiene. También circulan informaciones que hablan de que la temperatura del agua se encontraría a 50 grados Fahrenheit, 65 grados Fahrenheit, es decir, en torno a los 20 grados sobre cero. Con lo cual aquí ya vemos contradicciones de fuentes. Pero sí que es cierto que la única fuente que podemos disponer oficial es la oficial, y la oficial dice que está a 3 grados bajo cero. Y sin embargo, a esta temperatura de 3 grados bajo cero, hay informes científicos también que dicen que se han encontrado bacterias que habitan en zonas calientes, tan calientes como 60 grados sobre cero, 60 grados Celsius sobre cero. En el mismo lago Vostok. Según esos datos, sería imposible que las aguas de aquel lago estuvieran a 3 grados bajo cero. Y sin embargo, algo no encaja. El misterio se centra no únicamente en el lago Vostok, sino en sus lagos hermanos, que oficialmente se reconoce que existen 100 lagos en la Antártida, aguas líquidas bajo la capa de hielo. Entonces, si hay 100 lagos bajo la capa de hielo, ¿por qué no se alcanzan? Por ejemplo, ahora se está perforando la capa de hielo del lago Vostok, que es más de 4 kilómetros. ¿Y por qué no se perforan las capas de hielo que cubren otros lagos para ver qué es lo que se encuentra en aquellas zonas? Sería algo normal. Otro tema es que si decimos que la capa de hielo que cubre el lago Vostok tiene una longitud de más de 150 millas de largo por 31 millas de ancho, ¿cómo es que esa capa de 4 kilómetros de grosor se sostiene sobre el agua líquida sin, digamos, hundirse? Porque ¿cómo se va a sostener un ancho de casi 50 kilómetros? No se puede sostener sobre un grosor de solamente 4 kilómetros. Eso rompe las leyes de la física también. También es curioso que en la zona del lago Vostok está en el interior de la Antártida, más al sur del paralelo 70, y más al sur del paralelo 70, la NASA y las agencias aeroespaciales tienen restringida la publicación de imágenes tomadas de satélite, con lo cual aquí ya la cosa empieza a sonar bastante extraña. Sigue el tema con que en un margen del lago Vostok hay una región de dunas que supuestamente serían formaciones de hielo, pero que algunos
críticos comentan que puede ser formaciones de duna causadas por arenas del interior de la Antártida, puesto que se supone que el interior de la Antártida no sería solamente hielo, sino que habría grandes extensiones libres de hielo con bancos de arena. Y bueno, también sobre el tema del lago Vostok, señalar que, como decía, pues la NASA y las diferentes agencias aeroespaciales que disponen de fotografías de satélite, pues no dan imágenes de satélite de esta zona, de las zonas antárticas, del interior de la Antártida en general, y que únicamente disponemos de lo que es la región del lago Vostok de una foto de satélite que más bien es de escasísima calidad y que evidentemente su intención sería ocultar datos más que proporcionar información a la gente. Pues bien sabemos que las fotos de satélite tomadas por la NASA y etcétera tienen una calidad muy superior a la que podemos observar en esta imagen. Pero sí podemos observar que si la masa lacustre que se puede ver en la imagen se hallara bajo una capa de más de 4 kilómetros de hielo, en ningún caso podría percibirse la diferencia que en la foto de satélite se percibe entre la supuesta masa de hielo que cubre el lago y el resto del territorio que supuestamente sería tierra cubierto por kilómetros también de nieve, puesto que en tal grosor y durante tan largo periodo de tiempo cubierto por el hielo, o como se supone a esta zona, la zona del lago habría quedado completamente cubierta e indiferenciada del resto del territorio cubierto también por kilómetros de hielo. En definitiva, la imagen de la NASA nos muestra la foto de una superficie que no responde a las características de un tipo glaciar y que además muestra una extensión alargada que tiene todos los trazos de ser una gran extensión lacustre que en caso de estar cubierta por hielo lo estaría en un escaso grosor. Un grosor que a la vista de lo llano y lo suave que es la superficie de la cubierta helada del lago apenas podría alcanzar los pocos metros. El lago Vostok es un lago subglacial en la Antártida. Está ubicado por debajo de la base Vostok rusa, a 4.000 metros bajo la superficie de la placa de hielo antártica central, totalmente aislado del exterior y protegido de la atmósfera. Tiene un tamaño similar al lago Ontario, de unas dimensiones de 250 kilómetros de largo por 50 de ancho, y está dividido en dos profundas fosas por una cordillera. El agua líquida sobre la cordillera tiene una altura de 200 metros, unos 400 metros en la fosa norte y 800 metros en la sur. El lago cubre un área de 15.690 kilómetros cuadrados y tiene un volumen estimado de 5.400 kilómetros cúbicos de agua dulce. Este lago permaneció desconocido hasta hace poco tiempo debido a su ubicación geográfica, lo cual lo convierte en una de las últimas zonas por explorar del planeta. Científicos rusos y británicos descubrieron la existencia del lago en 1996 mediante la combinación de datos de diversas fuentes, incluyendo observaciones aéreas de radar y altimetría de radar desde el espacio. Los investigadores que trabajan en la base Vostok obtuvieron en 1998 uno de los núcleos de hielo más largos que se han conseguido. Un equipo conjunto ruso, francés y estadounidense perforó y analizó el núcleo de hielo de 3.623 metros de longitud.
Las muestras analizadas del hielo cercano a la superficie del lago obtenidas de los núcleos perforados tienen una antigüedad de 420.000 años, sugiriendo que el lago ha permanecido sellado bajo la placa de hielo entre 500.000 y más de 1 millón de años. Cuando Cronos dio inicio al tiempo actual, los polos se separaron y el mundo entero empezó a transitar a través del universo de la dualidad. Al polo norte le llamamos Ártico, mientras que al polo sur le llamamos Antártico, que significa anti-ártico. Dualidad. Así como lo femenino es la contraparte de lo masculino, la Antártida es la contraparte del Ártico. De esta forma, mientras el polo norte está cubierto por las aguas del océano, el polo sur está cubierto por tierras incógnitas. El gran continente subpolar es llamado Antártida. Tiene 14 millones de kilómetros cuadrados y es casi tan grande como toda Sudamérica. La masa continental polar primigenia, la Tierra del origen antes del tiempo, ocupó el polo sur. Durante el proceso de separación de los polos, un trozo de la masa primigenia se desgajó yendo a parar a la vecindad del polo norte, es la isla de Groenlandia. Es el juego de los contrarios, el yin en el yang, la tierra en el agua. De igual forma, los mares de Ross y Weddell se adentran y atraviesan el continente de la Antártida. El universo es creado en la unión de los opuestos. Los antiguos griegos conocían la existencia de una tierra austral incógnita llamada Antictonia y de una isla atlántica llamada Antilla. Lo que llamaban Antictonia es la Antártida, mientras que lo que llamaban Antilla es América. Es decir, los antiguos conocían tanto la existencia de América como la existencia de la Antártida. Los viajes de John de Mandeville, escritos en 1357, citan la existencia de un gran continente más allá del mar, donde se encuentran la fuente de la juventud y el paraíso, al que identifica con la isla de Taprobana. Allá luce la estrella antártica en un firmamento diferente al nuestro, y viven los antípodas. Las aguas del diluvio no la alcanzaron, dada su inmensa altura, dice el mito. Es la residencia del preste Juan, que habita en una ciudad fundada por Hermes de nombre Hermópolis. Antes del tiempo actual había un solo polo. Los hiperbóreos poblaban la tierra polar, un espacio libre de la dualidad y del tiempo. Ni frío ni calor, el polo era el paraíso en el centro del mundo. El árbol del Irmisul sostenía la cúpula celeste, el árbol de la vida del paraíso. Cuando ocurrió la catástrofe que asoló la Tierra, se formó el universo y la apertura polar, el portal de Venus. El tiempo dual empezó a correr, día y noche, calor y frío, sol y luna. Las aguas del diluvio, el curso del cosmos y el tiempo dual corren más lentamente en el interior de la Antártida. Un año es un día de los dioses. Las costas del continente subpolar fueron cubiertas por la nieve y por el hielo, mientras que su interior se convirtió en un desierto seco de roca y arena. En algunos oasis interiores, junto a lagos de aguas templadas, los supervivientes que quedaron a este lado de la realidad construyeron ciudadelas ciclópeas donde muchos se refugiaron del curso del tiempo. Otros emprendieron el viaje buscando tierras más templadas. Es la gran migración que, siguiendo la dorsal de la cordillera antártica y americana, se dirige hacia el norte. Los que permanecieron en el interior de la Antártida guardaron el conocimiento hiperbóreo y lo aplicaron sobre el nuevo tiempo, consiguiendo permanecer puros e inalterados. Con el tiempo, muchos pudieron revertir el proceso y volver hasta el origen. Marchando hacia atrás en el tiempo, atravesaron la apertura polar más allá del hielo y de la muerte, volviendo a Hiperbórea. Pero aquellos que marcharon hacia las tierras templadas para recorrer el mundo pronto sintieron en su carne el proceso de la decadencia.
es una lucha titánica. Los hiperbóreos mantuvieron un retén en las tierras del interior del continente antártico para asistir a los camaradas del éxodo. Construyeron y acondicionaron refugios junto a lagos de aguas templadas que conservan el calor durante la larga y dura noche invernal. El invierno de la región polar se prolonga por 6 meses. En el polo, el día dura 6 meses y la noche dura otros 6 meses. Un año es un día de los dioses. En el interior de la Antártida construyeron edificaciones ciclópeas donde dejaron grabado el conocimiento antediluviano anterior al tiempo actual. Preservaron la ciencia antigua heredada de su memoria hiperbórea y la aplicaron al nuevo tiempo, desarrollando la superciencia de los vimanas, superando las limitaciones del mundo físico y de la dualidad. Ellos son la luz del espíritu sobre este mundo de sombras. La Tierra ha tenido civilizaciones a lo largo de millones de años. En muchas de ellas el hombre no ha sido más que un esclavo. Los hiperbóreos son la luz y la liberación del espíritu en este planeta cárcel. Siempre hay dos historias. Una es la historia oficial, la otra es la historia real. La primera, la historia oficial, es la más sencilla. Te la crees y ya está. Para conocer la segunda, la historia real, has de tirar del hilo de la realidad hasta sus últimas consecuencias. Entonces verás algo que tal vez no te guste, pero ya nunca podrás volver al rebaño. ¿Cuántas veces has estado en la Antártida? ¿Cuánta gente conoces en persona, de tú a tú, que haya estado alguna vez en la Antártida? Pero bueno, ¿alguna vez has conocido a alguien que haya estado en la Antártida? Al sur del paralelo 70, lo que incluye todo el interior de la Antártida, todas las imágenes de satélite son automáticamente clasificadas y solo son hechas públicas bajo estricta autorización. ¿La causa? Motivos de seguridad nacional. ¿Motivos de seguridad nacional en la otra punta del mundo? ¿Qué sucede en el interior de la Antártida? La Antártida es una enorme extensión de más de 14 millones de kilómetros cuadrados, situada en el extremo sur del planeta, que circunvala exactamente el polo sur. Es 28 veces más grande que España y casi tan grande como toda Sudamérica. Oficialmente, solo se reconocen 3 bases permanentes en el interior de la Antártida. La base Amundsen Scott, de los Estados Unidos, de Norteamérica, la base Vostok, de Rusia, y la base Concordia, que es una base conjunta franco-italiana. El resto de bases se encuentra en las zonas costeras, principalmente en torno a la península antártica. Las 2 bases españolas ni siquiera se encuentran dentro del círculo polar, concretamente están en el extremo norte de la península antártica, en el archipiélago Shetland del Sur, mucho más cerca de la Patagonia que del interior del continente subpolar. La base antártica más importante de todo el continente es la base norteamericana McMurdo, de la cual se dice que disponía de una microcentral atómica, lo que no parece casar mucho con el supuesto interés ecologista de todos los programas antárticos. De toda la Tierra, el punto más cercano a la Antártida es Tierra de Fuego, extremo sur de América. Poco más de 600 kilómetros es la distancia que separa la localidad argentina de Ushuaia de las costas septentrionales de la península antártica. El estrecho que separa las orillas americanas de las antárticas se llama Drake. En este punto los vientos contenidos por las cordilleras se canalizan adquiriendo una violencia inusitada, formando violentísimas tempestades. Los vientos siempre siguen la dirección oeste-este, según la rotación de la Tierra.
Lo más que podemos decir de la Antártida es que es un continente bajo secreto y una tierra incógnita. Salvo especial autorización, está prohibido proporcionar fotos satélite más al sur del paralelo 70, es decir, toda la Antártida salvo su zona litoral. La Antártida es la última frontera sur del mundo y, como decimos, está rodeada por las frías aguas de un océano tempestuoso. Las costas antárticas están periódicamente azotadas por vientos que soplan de oeste a este. En las costas las nevadas son habituales, pero en el interior de la Antártida hay un eterno anticiclón que provoca que en ese lugar se dé la humedad ambiental más baja de toda la Tierra, un lugar con grandes espacios sin cobertura glaciar. En la antigüedad encontramos extrañas referencias a la existencia de la Antártida. Hay mapas medievales e incluso más antiguos que apuntan a la existencia de un continente en el extremo sur de la Tierra. Es sabido que desde la más lejana antigüedad ciertos conocimientos geográficos eran custodiados por organizaciones secretas y por grupos de poder que guardan ese conocimiento para su provecho. El más significativo de estos mapas es el elaborado por el almirante otomano Piris Reis en 1513 como parte de la obra El libro de las materias marinas. El mapa de este navegante turco detalla las costas del océano Atlántico, incluyendo partes de América en la época todavía no oficialmente descubiertas. Pero lo más llamativo del caso es que la carta marítima detalla, más al sur del continente americano, la existencia de las costas antárticas libres de hielo. ¿Cómo es posible esto? La existencia de mapas antiguos, principalmente marineros, que detallaban tierras supuestamente incógnitas, es un hecho que el sistema tiene que ocultar, pues no encaja con la historia que le interesa hacernos creer, la que nos imparten en escuelas, universidades, medios de comunicación. Este tipo de material, conocido únicamente por unos pocos, siempre ha circulado en ciertos ambientes y círculos de las cortes y centros de poder. Alrededor de la Antártida no solo hay glaciares, sino también montañas y espacios libres de hielo. Oficialmente se dice que el explorador Amundsen fue el primer hombre en alcanzar el Polo Sur el 14 de diciembre de 1911. Se adentró en la Antártida por el mar de Ross y tras atravesar los montes transantárticos alcanzó la meseta antártica hasta un punto que identificó como el Polo Sur geográfico. Un mes más tarde el capitán Scott llegaba al polo y desde entonces su historia ha sido envuelta por el halo del misterio. En 1929 los Estados Unidos de Norteamérica establecen en el mar de Ross la base antártica Little America, desde donde ese mismo año el almirante Richard Byrd partió para sobrevolar la meseta polar y otras regiones interiores del continente. Durante estos años las actividades norteamericanas en la zona fueron tan constantes como poco dadas a conocer a la opinión pública. En 1934 el mismo almirante norteamericano Byrd estuvo 5 meses operando en solitario una estación meteorológica llamada Base Avanzada. Al cabo de este tiempo empezó a realizar extrañas e inusuales transmisiones de radio que alarmaron a los hombres del campo base. Se organizó una expedición de rescate que finalmente y tras varios percances alcanzó Base Avanzada, encontrando a Byrd en un lamentable estado físico y mental. La causa de la demencia en la que cayó Byrd se atribuyó oficial y literalmente a la emisión de monóxido de carbono de la estufa con la que se calentaba. Durante los años 30 y principios de los 40, los Estados Unidos no dejaron de explorar la Antártida, centrando su presencia principalmente en el área del mar de Ross, donde tenían su base Little America. El año 1956, los Estados Unidos establecieron la base McMurdo en la isla de Ross y junto al volcán Erebus. Esta es una base permanente y es el mayor asentamiento humano conocido de la Antártida. Los alemanes prepararon una expedición antártica que salió del puerto de Hamburgo en diciembre de 1938. A finales de 1938, en las fechas anteriores a la partida de la expedición, Byrd visitaba Hamburgo. Byrd era el emisario encargado de comunicar a los alemanes el secreto que ocultan las tierras interiores de la Antártida. La Alemania nacionalsocialista, tan interesada como estaba en cuestiones místicas y esotéricas, no había dejado pasar por alto lo que sucedía en torno a la Antártida y seguía de cerca todos los movimientos que se realizaban en el continente subpolar, incluidos los norteamericanos. Por su parte, el
El poder mundial no veía con buenos ojos compartir el mundial de cada época. La finalidad de la ocultación de este conocimiento no se le escapa a quien tenga la mente mínimamente despierta, y aunque desde el poder se insista en convencernos de lo contrario con todo tipo de argumentos y de puestas en escena, la realidad es que el tiempo actual no es una excepción a esta práctica. Toda la Antártida se encuentra sometida a un estricto protocolo de seguridad que prohíbe la navegación aérea sin una estricta autorización. Asimismo, como decimos, está prohibida la difusión de imágenes de satélite del continente al sur del paralelo 70. Todo es secreto y nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, puede acceder a la Antártida sin autorización. ¿Quién controla todo esto? Oficialmente todo se halla bajo control de un tratado antártico compuesto por 28 países, si bien la realidad es que la Antártida es un espacio controlado por agencias secretas y paragubernamentales donde hacen y deshacen todo lejos de miradas indiscretas. Cubrir sus proyectos más secretos e inconfesables con la bandera del ecologismo les permite mantener el control y el dominio absoluto del continente subpolar. Con esta cobertura altruista, pueden satanizar y poner la etiqueta de antiecológico a quien cuestione su control y su dominio absoluto sobre la Antártida. Es el típico argumento barrera utilizado por el sistema para el control y el dominio mental de las masas humanas. En todo esto tiene mucho que ver la organización Greenpeace, financiada por el grupo Rockefeller y por otras entidades con intereses en todo lo que allá sucede. Greenpeace tiene una base antártica que está situada justo junto a la base McMurdo, principal base norteamericana en la Antártida, y juega un papel fundamental en toda la tarea de desinformación que permite mantener el continente bajo el control exclusivo de las agencias secretas y paragubernamentales. La NASA desarrolla en la Antártida sus programas más secretos, como las misiones a Marte, la Luna Europa de Júpiter. En la Antártida se han hallado más de 23.000 meteoritos, principalmente en torno a los montes transantárticos. El ingeniero alemán von Braun visitó la Antártida 2 años antes de la supuesta llegada del hombre a la Luna, y muchos dicen que las llamadas piedras lunares no son tales, sino meteoritos recogidos por la NASA en la Antártida. Algunos investigadores como Richard Hoagland apuntan a que allá están sus antiguos camaradas y que él quiso volver con ellos. ¿Por qué hay tantos meteoritos en esa región de la Antártida? ¿Tendrá algo que ver la incidencia gravitacional de la apertura polar sur? Los programas que la NASA realiza en la Antártida están directamente relacionados con sus misiones de la Luna y de Marte. Las imágenes que la NASA atribuye al planeta rojo son idénticas a las que podemos encontrar en los desiertos libres de hielo del interior de la Antártida. En definitiva, la Antártida está controlada por organizaciones y departamentos que escapan al control de los gobiernos de los países. Hay dos tipos de proyectos antárticos. Los primeros son los dados a conocer públicamente. Los segundos son los opacos u ocultos al conocimiento público. Los verdaderos proyectos antárticos no se dan a conocer públicamente. Los proyectos antárticos que se hacen públicos tienen por función distraer la atención y ocultar lo que de verdad allá se mueve. La historia oficial dice que la llegada del hombre a la Antártida empezó hace apenas 2 siglos. En 1773, James Cook vio icebergs provenientes del Polo Sur y en 1775 tomó posesión de las islas de Georgia del Sur. Poco tiempo después, la Antártida empezó a ser frecuentada por balleneros. Parece ser que sus viajes por la zona eran habituales a finales del siglo XVIII, pero por razones comerciales y para evitar la competencia no se daba noticia de las rutas descubiertas. La práctica de mantener secretos descubrimientos científicos y geográficos, como sucedía con América antes de su descubrimiento oficial,
Es práctica habitual en la historia de la humanidad y no es solo cuestión reciente. En enero de 1820, Fabian Gottlieb von Bellinghausen divisó por primera vez tierra antártica, y en 1830 James Ross, con dos naves llamadas el Terror, una, y Erebus, la otra, bautizó varios lugares con sus nombres. En una expedición que duró de 1839 a 1843, localizó el polo sur magnético, pero no el físico. Hasta el siglo XX no hubieron avances significativos en las expediciones antárticas. En 1909, el islandés Ernest Shackleton llegó, según datos oficiales, a una distancia de 190 kilómetros del polo sur. Shackleton, en su diario, habla de un enigmático compañero invisible que les acompaña y les guía en su desesperada marcha durante días a través de montañas y glaciares. En el interior